Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que comían palomitas en bolsa de papel los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre La Guerra de las Galaxias, episodio 1, La amenaza fantasma, de George Lucas. Bienvenidos sean una vez más a nuestro programa, el show de los cinéfilos cuarentones. El día de hoy vamos a hablar de una de las sagas más importantes para la gente de nuestra generación. Podrán gustarte o no, podrán importarte o no, pero Star Wars definitivamente marcó a toda la chamacada que nació entre 1975 y 1990. Es una serie de películas con las que crecimos, que determinaron para muchos de nosotros lo que íbamos a buscar en los cines durante los próximos 40 años, que además nos marcaron creando toda una mitología, una nueva mitología que con valores a los que nos gustaría apuntar, con un universo dramático enorme y al mismo tiempo que nos iba a convertir en esclavos de la mercadotecnia. Por supuesto que estamos hablando de la saga de Star Wars de George Lucas, y el día de hoy vamos a empezar con el episodio 1, que si bien no es la primera película que se estrenó en 1999. La amenaza fantasma de Phantom Menace sí es la primer película en la cronología de los eventos de la saga de la familia Skywalker. La película fue dirigida y producida por George Lucas en un momento en el que ya estaba encumbrado en el éxito, en una época en la que ya estaba forradísimo de billetes, había construido un imperio a partir del éxito cinematográfico del episodio 4, del que hablaremos en otro momento, y después de haber visto cómo los cómics de Star Wars de la empresa Dark Horse seguían teniendo un éxito arrollador, y de cómo las novelas de Timothy Zahn seguían teniendo éxito. Las novelas de Timothy Zahn son las secuelas oficiales de la saga original, que después serían ignoradas, tachonadas y borroneadas cuando Disney se hizo cargo de la saga. Ya antes George Lucas había hecho cosas similares, de publicar cosas oficiales que siempre no, pero bueno, la saga de Timothy Zahn, que fue muy popular, lo hicieron considerar la idea de hacer precuelas. George Lucas ya había dicho en muchas entrevistas que su idea original de Star Wars era una película en 9 partes, o sea, 3 trilogías, y que era una historia muy grande, pero que como la historia era demasiado grande para ser narrada en una sola historia, él había tomado un capítulo de en medio y que con eso había hecho el famoso episodio 4, lo cual se contradice un poco porque la película original no llevaba el subtítulo de episodio 4, A New Hope. La película original solamente se llamaba Star Wars. También se contradice con documentos que han ido apareciendo a lo largo de la historia, en los que originalmente ni siquiera existía Luke Skywalker. Y bueno, digamos que él ha tenido una historia muy grande que ni él mismo sabía para dónde iba ni de dónde venía. Y quizá esa historia de que eran 9 episodios desde el origen es un poco invento de George Lucas. Lo cierto es que él sí tenía intenciones de abordar la historia de Anakin Skywalker, así que
se embarcó en la tarea de filmar una serie de películas, una trilogía de precuelas. Ese término ni siquiera se utilizaba antes de Star Wars, a lo mejor existía, pero yo nunca lo había escuchado y empezó a volverse un término que se integró al vocabulario cotidiano gracias a las películas de las precuelas de Star Wars de George Lucas. Y bien, la película fue escrita por él. Esta vez él se toma la iniciativa como guionista y como director y fue producida por Rick McCallum. Rick McCallum fue productor de la serie de Joven Indiana Jones, que también había sido bastante exitosa en los 90s, y él había tenido a su mando las reediciones de las películas en 1997, creo que fue, unas ediciones que fueron recibidas eh, entre con gusto, porque podríamos volver a ver las películas originales en el cine, como también con un cierto recelo, porque fueron retocadas y manipuladas por primera vez. La mayoría de esos retoques resultaron muy incómodos para los fans. Sin embargo, esa serie de retoques reanimarían o reavivarían el fuego de la fanaticada y fueron suficientes para que Rick McCallum llevara estas ideas de hacer elementos digitales y por computadora a las películas nuevas. George Lucas siempre ha tenido cierta inclinación por la tecnología y no es gratuito que no solo la saga de Star Wars, sino su primer película THX 1138 fueran películas de ciencia ficción futurista, en un futuro con tecnología fantástica que va más allá de las leyes de la física y de la realidad. Y eso lo ha llevado a la vida diaria. Él tiene un estudio él creó un estudio de sonido llamado THX. Bueno, perdón, es una certificación de audio llamada THX. Él creó Lucasfilms, él creó esta empresa de efectos digitales Industrial Light and Magic. Él tiene el Rancho Skywalker, que es un estudio también. Él fue el fundador de lo que se convertiría después en el primer sistema de edición no lineal y que derivaría en los estudios Pixar, que acabaron siendo vendidos en su momento a Steve Jobs y después serían adquiridos por Disney. Vaya, toda su vida él ha aportado a la innovación y a la tecnología. Y probablemente uno de sus aportaciones más importantes a los últimos 20 años ha sido la filmación en cine digital y el cine de alta definición. Y el episodio 1, aunque sería la última película de la saga filmada por George Lucas en 35 milímetros, ya utiliza una gran cantidad de efectos digitales. Incluso tiene el primer personaje protagonista 100% digital, que es Jar Jar Binks. A mí en lo personal, y ya vamos a entrar en detalles con la película directamente con el episodio 1, a mí en lo personal me gusta mucho descubrir la República en un momento de esplendor, la República en un momento en el que todo es brillante, en el que las ropas son coloridas, en que el mundo tiene un sistema político basado en la democracia, un sistema que une a diferentes planetas y diferentes sistemas planetarios dentro de una organización que se llama la Antigua República, y me gusta mucho descubrir a esta orden de monjes, a esta orden religiosa de monjes que nos recuerdan mucho a los templarios, a los caballeros del Temple, que son la orden Jedi, que tiene una muy particular filosofía del mundo y que tienen acceso a la fuerza mística,
a ese campo de energía, ese campo de fuerza que nos mantiene unidos y que nos mantiene como individuos, que nos confiere forma en este mundo y que se puede manipular para hacer cosas que consideraríamos milagrosas. Es la primera película de Star Wars en la que vemos más de 2 lightsabers en escena y tiene el atino de construir también una mitología que tenía, que no tenía forma oficial, que es la de los enemigos de los Jedi, la de los Sith. George Lucas tiene una habilidad impresionante para ir construyendo universos que se sostienen, no son necesariamente lógicos, no son necesariamente coherentes siempre, pero logran mantenerse, logran sostenerse, logran invitarnos a formar parte de esta credulidad, a ser cómplices de este universo y a creer que este universo es posible. A mí me parece que un elemento importante de esta saga es la labor del diseño de producción, que nos presenta una serie de vestuarios majestuosos, que nos presenta palacios, que nos presenta escenarios maravillosos. Es la última vez que vamos a ver en una saga de George Lucas escenarios reales, porque más adelante utilizaría casi exclusivamente escenarios digitales. Viajó a Italia, regresamos a Túnez, donde se filmó la original, tenemos bosques, tenemos planetas nuevos, tenemos vemos por primera vez al mítico planeta ciudad Coruscant, que es la capital de todo del universo conocido, o bueno, de la galaxia por lo menos. Todos estos elementos son cosas que encajan y que están, pero con un detalle, con un amor, con una pasión impresionante. George Lucas siempre ha sido una persona que ha sabido elegir equipos y es un equipo profesional de primera línea, unos efectos especiales que han envejecido, pero han envejecido bien. Se ven viejos, pero se ven bien, que no es no podemos decir lo mismo de muchas películas actuales que envejecen y se ven muy mal. En este caso es una película que envejece bien, los actores son de primerísima línea. Tenemos a un Liam Neeson que está tan enamorado del universo Star Wars que firmó sin leer el guión. Tenemos a Ian McGregor, que era un actor que venía de hacer cine independiente, cine de autor, que venía de trabajar con Peter Greenaway, que venía de trabajar en Trainspotting, que fue donde se hizo famoso. Incluso recuerdo que los periódicos decían de Junkie de Glasgow a Maestro Jedi, el nuevo Obi-Wan Kenobi será Ewan McGregor. Y a Pernilla August, que ni sabía que era Star Wars, pero dijo, bueno, quiero chamba. Y también pues hay otros actores, Mace Windu, por supuesto, Samuel L. Jackson, que Samuel L. Jackson con solo estar en donde está convierte en cool a cualquier cosa que él toque. Regresa Frank Oz a ser el maestro Yoda en con un títere muy extraño y muy mal hecho, que desgraciadamente sería sustituido por un muñequito digital en posteriores ediciones. Bueno, un poco lástima y un poco no, porque realmente el muñequito que hizo Frank Oz no se parecía nada al muñequito que todos habíamos visto en las películas viejas, pero regresa Frank Oz, regresa su voz, regresa su personaje. Y bueno, podría pasarme enumerando las cosas que regresan, pero yo creo que lo más importante fue la construcción de uno de los villanos más emblemáticos de la saga después de Darth Vader, que es Darth Maul. Darth Maul tiene 3 líneas en la película y sin embargo se va a convertir en emblema de la saga de Star Wars, solamente por debajo de Darth Vader. Hay mucho que hablar de estas películas, sobre todo yo que soy un fan enardecido, pero también queremos escuchar la opinión de mi compañero Fernando Carrillo Fink, que además nos va a dar un punto de vista muy diferente porque él
no se hizo fan desde niño como yo y tiene una visión muchísimo más madura y menos entregada que la mía. Fernando, ¿qué nos cuentas? Hola Paquito, hola a todos nuestros escuchas. Eh, yo sí, como bien mencionas, mi historia con Star Wars no comenzó precisamente bueno, sí comenzó en mi infancia porque fue cuando vi las películas por primera vez, pero mi historia como fanático, digamos, como amante de este universo, ya comenzó cuando ya era yo un adulto. Yo vi las tres películas de niño, la trilogía original, me gustaban mucho. Mis papás me compraron juguetes, mi hermano era fanático, que mi hermano es mayor que yo, él era como que el que escogía los juguetes que nos comprábamos y que le pedíamos a los reyes magos, y ya, pero fue como una cuestión así de, chido. Después, pues ya hubo otras sagas, otras franquicias como Terminator, como Rocky, como Rambo, como que llamaron mi atención y me distrajeron por completo de la saga de Star Wars. Se me olvidó. Yo no fueron, no, yo no fui de esos geeks Star Wars geeks que a lo largo de los 90 seguían yendo a convenciones y comprando cómics y leyendo novelas y revisitando una y otra vez, comprando incluso el Laserdisc, etcétera. Entonces, cuando llegó la reedición de estas películas en el 97 con efectos digitales y una nueva corrección de color, y se estrenaron en el cine, las volví a ver, las vi en el cine, las disfruté, las recordé porque ya prácticamente que no me acordaba de nada, las recordé, me gustaron una vez más, me parecieron excelentes películas comerciales, superproducciones hollywoodenses, excelentes, una mitología fantástica, y me volvió a olvidar de ellas. Después, ya cuando en el 1999 se estrenó el episodio 1, pues dije, pues sí, pues va, ¿no? Pues pues es un universo chido, un universo comercial muy interesante. Fui a ver la película, no me gustó mucho, la olvidé también rápidamente. Cuando se estrenó en el 2002, se estrenó la segunda precuela, El ataque de los clones. También la vi y pensé, pues está interesante, la historia de Anakin Skywalker, la verdad, me gustó su relación secreta con Padme Amidala, pero de ahí no pasó. El punto de inflexión en mi historia con Star Wars fue por ahí del año 2003-2004, que fue cuando me empecé a volver pues un acérrimo fanático y lector de este académico estadounidense llamado Joseph Campbell, súper afamado y súper valorado por los cineastas de Hollywood, porque su libro que escribió en los años 40 llamado El héroe de las mil caras hablaba sobre muchos patrones que se repetían en las mitologías de todas las culturas de diferentes partes del mundo, culturas de todo el mundo, separadas geográficamente por miles y miles de kilómetros y por miles y miles de años incluso. Sin embargo, Joseph Campbell hizo en este libro una especie de recopilación de los patrones que se repetían en las mitologías e historias religiosas de todo el mundo a lo largo a lo largo de la historia de la humanidad, y cómo había en todas esas historias un héroe o heroína que llevaba a cabo un viaje que lo llevaba a transfigurarse en algo superior. A veces no, a veces el héroe es trágico y entonces el héroe trágico cae
y no se transforma en algo superior, se transforma en algo inferior. Pero siempre este viaje famoso del héroe te lleva a una transformación a través de una transformación interna, a través de un viaje de confrontación externa con diferentes elementos. Me volví obsesionado de este libro, El héroe de las mil caras, y después vi una entrevista que se llama El poder del mito, una entrevista que le hicieron a Joseph Campbell ya poquito antes de que él muriera, como 2 años de que él muriera. Es una entrevista que se grabó en Lucasfilm, en el rancho Skywalker, el rancho de George Lucas. Se filmó en la biblioteca de ese rancho, conducida por Bill Moyers, un entrevistador, un periodista muy famoso de los Estados Unidos. Y cuando vi esa entrevista, George Lucas habló sobre cómo George Lucas tomó para su trilogía original los elementos que él desglosa en su libro El héroe de las mil caras, y se extiende Joseph Campbell hablando de la trilogía de Star Wars y hablando de cómo Luke Skywalker se transforma a lo largo de estas 3 películas mediante este famoso viaje del héroe y cómo su padre es redimido. Entonces para mí ese fue el momento, ese fue el punto de inflexión. Ahí fue cuando dije, órale, Star Wars es chido, porque Joseph Campbell me abrió los ojos a la riqueza mitológica que tiene esta saga. Entonces me volví a ver las películas originales, ya las valoré de otra manera, las vi con otros ojos y me fascinaron. Después salió la caricatura de Tartakovsky, de los Clone Wars, que la vi y me gustó muchísimo. Estas famosas guerras clónicas, se me hizo interesantísimo. Y para ese entonces ya estaba a punto de estrenarse el 3er episodio de la saga de Star Wars, la 3ª precuela, que es la caída de Anakin Skywalker y cómo se convierte en un Lord Sith, es decir, se pasa del lado de los malos. Entonces estamos hablando de que el viaje del héroe de esta trilogía de precuelas, pues es el viaje de un héroe que no se transforma en algo bueno, sino un héroe que cae, un héroe trágico. Entonces, pues regresando a la película que nos toca en este capítulo, hace poco volví a ver el episodio 1 de Star Wars y me parece que aunque es el comienzo del viaje iniciático de Anakin Skywalker, es, digamos, cuando lo descubren como un potencial Jedi y comienza su viaje hacia hacia este camino del guerrero. Yo pienso, y me gustó mucho, a pesar de la absoluta falta de dirección actoral que hay en la película, porque platicaba yo con Paquito antes de grabar que George Lucas no es un buen director de actores, a pesar de lo parcas que son las actuaciones en la película. Yo pienso que Liam Neeson hizo un buen papel y quizás esto es debatible, pero yo siento que el protagonista de la película es Liam Neeson, es Qui-Gon Jinn, su personaje, porque siento que lleva a cabo un viaje interior en el que al final se da cuenta de que se tiene que sacrificar para que Anakin Skywalker pueda iniciar su viaje, porque a lo largo de la película vemos a Qui-Gon Jinn una y otra vez poniendo su fe sobre Anakin y hace apuestas con ese Cato este dueño de Anakin, porque Anakin es un esclavo, hace una apuesta con él de que Anakin puede ganar una carrera, de unas como especie como de navecitas. Después va con el concilio Jedi, les dice que le van a hacer las pruebas a Obi-Wan para que entonces
Obi-Wan deje de ser el alumno de Qui-Gon Jinn y se convierta en un caballero Jedi, y entonces ahora Qui-Gon pueda entrenar a Anakin como Jedi. Sin embargo, la cuestión se dificulta. Entonces, al final de la película, cuando Qui-Gon Jinn muere y le pide a Obi-Wan que entrene al niño, a mí me da la impresión casi como si Qui-Gon se hubiera dado cuenta de que tenía que morir para que Obi-Wan pudiera convertirse en el entrenador de Anakin. Es decir, siento que Qui-Gon en el último momento de su batalla con Darth Maul se da cuenta de que él tiene que salir de la ecuación, de que 3 es multitud y de que tiene que abandonar este mundo y volverse uno con la fuerza para que Obi-Wan derrote a Darth Maul, se convierta en un caballero Jedi, para que Obi-Wan crezca, para que dé ese salto de la especie de adolescencia a la adultez, que es un tema que maneja mucho Joseph Campbell en sus escritos, cuando habla sobre las mitologías. Me da la impresión de que Qui-Gon Jinn se deja matar casi para que Obi-Wan dé el salto y entonces pueda ser maestro de este niño Anakin Skywalker, que ya comentaremos en los próximos episodios su viaje iniciático y cómo se convierte en este ser tan temible y tan oscuro que es Darth Vader. Pero bueno, eso fue lo que a mí me llamó la atención de la película. Me gustó mucho cómo manejaron a Qui-Gon Jinn. Es un gran personaje. Pues también coincido que Darth Maul fue un súper mega descubrimiento. Un Sith muy interesante que después tendría un papel importante también en las series animadas de Star Wars que se hicieron en este siglo. Y pues digamos que esos son mis comentarios, eso es lo que yo rescaté más que nada de la película. Ahorita que la revisité, coincido contigo, Paquito, los efectos digitales envejecieron, la película se ve envejecida, sin embargo, es una película que envejeció bien. Es una película que, por el contrario de como tú dices, de muchas que pasan 5 años y ya se ven feas, esta sigue luciendo. Pues no diría yo que eso es una película con unos valores estéticos impresionantes, pero sí siento que envejeció bien la película. Y pues esa sería mi reflexión sobre la amenaza fantasma. Pues fíjate que también ahora que ya saqué de mi sistema todo el fanático que hay en mí, yo alguna vez dije que a George Lucas le debo mi infancia y le voy a comprar lo que sea que me quiera vender, porque no puedo saldar esa deuda con nada. Lo cierto es que en el episodio 1 empezó lo que significaría la destrucción, la caída de la franquicia, la caída de calidad, la caída de no solo en la calidad, sino en la saga terminaría convirtiéndose en ese imperio de mercadotecnia que tanto se criticó cuando se hizo la primera. La primera película era una película independiente, una película hecha con total libertad creativa, una película que buscaba aportarle algo al mundo, y después se empezaron a convertir en fábricas de muñequitos. Y esta no es la excepción. Por supuesto que el personaje de Jar Jar Binks, tan odiado por muchos, y ya a secas porque hay muy poca gente que lo defienda, pero es un personaje que se hizo con toda la mala intención de atraer a un público nuevo, dándole la espalda, por supuesto, al público que estaba esperando estas secuelas, que eran muchachos que ya estaban lo menos adolescentes, la mayoría ya adultos, y que ya habían crecido. Entonces, George Lucas lanza este personaje tratando de atraer más público, un público joven, y fracasa tan estrepitosamente que lo vamos a ver muy poco en las siguientes películas. Prácticamente le destruyó la carrera al rapero Ahmed Best, que ni siquiera en mi vida he escuchado una canción de él, y
y pues ahí está, ¿no? Lo único que sirvió fue para hacer maquinitas de pez. También vemos una falta de planeación, una falta de visión, porque George Lucas es una persona que tiene una imaginación muy fértil, una persona que sabe construir mundos y que sabe vendernos esos mundos, pero que no es tan buen guionista, pues. No es un guionista tan bueno. Cuando él hizo el episodio 4 ni siquiera esperaba hacer una segunda parte. Él no tenía fe en su proyecto. Él pensó, bueno, con que se venda tantito, con que no quedemos tablas, con que hagan camisetas, me basta. Él pensó que no tendría éxito, o al menos el nivel de éxito que él llegó a tener. Y cuando pasó a hacer las siguientes películas, contrató a guionistas profesionales y eso es la razón por la que del éxito de las siguientes películas de su saga. Pero cuando él vuelve a hacer la de guionista en esta y en las que siguen, pues empieza a mostrarnos todos los errores y todas las debilidades dramáticas que tiene. Y pues de entrada todo el mundo sabe en qué va a acabar la saga, todos sabemos que Anakin va a traicionar a Obi-Wan y que se va a volver Darth Vader, todos sabemos eso, entonces George Lucas trata de estirar la liga para que ese evento ocurra ya hasta el puro final y poder seguir atrayendo al público esperando a ver a qué hora se vuelve malo Darth Vader y a ver a qué hora aparece su personaje más icónico en la saga, y no lo hace, y vamos a ver que en esta película Anakin es un niño medio sangroncito, un niño un niño que no tiene padre, que fue obra del Espíritu Santo, que apareció, que se manifestó en una madre presuntamente virgen en el desierto, y pues una imagen nada difícil de leer, una imagen mesiánica, muy clara y muy evidente. Es una película que es una de las primeras películas que explotó la campaña preventiva, haciendo una serie de trailers que nos levantaron el hype, que nos levantó la expectativa al máximo, que vendían una película que no era. En los trailers veías todas las tomas de acción, todas las tomas en la neblina. Hay una escena, la primera escena que vi yo del episodio 1 en un trailer, es una escena de los Gungan emergiendo de entre la neblina y tú ves una cosa oscura, una cosa acá Vietnam, y en la película esa toma dura 2, 3 segundos y lo que sigue es un ambiente verde, brilloso, soleado, con robots. Y la película tiene un tráiler en el que Darth Maul se echa un monólogo maravilloso sobre el miedo, que el miedo atrae a los miedosos, el miedo atrae a los ambiciosos, el miedo atrae a los débiles, el miedo atrae a los poderosos, el miedo es mi herramienta, mi aliado. Y es discurso buenísimo que nunca utiliza en la película porque Darth Maul tiene 2 líneas y ya. Y tan es así esa falta de visión dramática que Darth Maul va a morir en la primera película. Esto ya no me digan que es spoiler porque del 99 tiene más de 20 años la película, por favor. Darth Maul muere, o al menos es partido en dos al final de la película, en una de las caídas de cadáveres más risibles de la historia. Y porque George Lucas no pensó que tuviera tanto éxito y que tuviera que volver a salir después, que es lo mismo que pasó con Boba Fett. Cuando George Lucas inventó a Boba Fett para el especial navideño, él nunca pensó que ese muñeco se iba a ser tan popular que lo tuvieron que insertar en las películas siguientes. Y pues lo mismo pasó con Darth Maul, que hubo que revivirlo, encontró una manera de revivirlo para poderlo meter aunque fuera en los productos satelitales de Star Wars. Y yo creo que lo más imperdonable es la terrible falta de dirección. George Lucas tiene actores que nomás están leyendo líneas. No puedo creer que Natalie Portman haya hecho un producto tan malo. Creo que ni en Thor, que ya Thor ya es de hueva,
Ya Thor ya es una película mala, pero ni siquiera en Thor le echó tan poquitas ganas como en esta película. Y lo que es peor, que las siguientes lo va a hacer todavía peor. Y bueno, yo creo que la película, cada que la vuelvo a ver, cambio de opinión y cada vez la veo con ojos más favorables. En su momento, el día de su estreno, me gustó mucho. Conforme fue pasando el tiempo, me fue dejando de gustar y otra vez, con el paso del tiempo, me empezó a volver a gustar. Sí, pero definitivamente hay que celebrar que la película reinició un universo que ya tenía muchos años estancado, que ya tenía muchos años de no producir, y el que yo creo, y yo sí creo honestamente, que merece que haya ficciones, que haya spin-offs. Me encanta The Mandalorian, me encanta Clone Wars, Rebels, todo eso. Creo que se vale, que sí merecemos tener ese tipo de universo expandido. Y creo que todo empezó con esta película, con el episodio 1. Fernando, ¿algún comentario final? Pues yo, pues lo último que quisiera decir, pues son las cosas negativas que le veo a la película, que principalmente son dos. Una es el personaje de Jar Binks, que me parece antipático, no me da risa en lo absoluto. Y el personaje de Anakin Skywalker, que resultó ser un niño más pesado y más antipático que el niño de Home Alone, como mi pobre angelito. O sea, es un chamaco pesado, cae gordo. Y pues yo, esas son las dos cosas que yo trato de ignorar cuando veo la película. Y pero bueno, ya son parte, ya toda esa película es parte del imaginario colectivo. Little Annie es parte del imaginario colectivo. Jar Jar Binks es parte del imaginario colectivo. Entonces, pues ya son cosas que incluso hasta que son cosas que hasta pues ya siento que eran como de esas cosas inevitables, ¿no? Que George Lucas no pudo evitar, y lamento mucho que ambos actores hayan intentado suicidarse, que ambos actores se hayan deprimido a ese grado por el rechazo tan feo de tantos fanáticos, por el acoso que sufrieron, porque el internet ya estaba empezando a despuntar, entonces sufrieron un acoso y un desprecio tan gacho en el internet, que los dos se deprimieron y los dos intentaron suicidarse, por lo que tengo entendido. Entonces, pues lamento mucho que haya habido fans que los insultaron y que los hicieron sentir tan mal, pero bueno, la verdad es que tampoco voy a negar que me caen muy mal sus personajes en la película, y pues esa sería mis últimos comentarios. Gracias, Paquito, y gracias a nuestros escuchas. Pues ya vamos a terminar que probablemente es el episodio más largo de toda la historia de este show, y que no dudo que los siguientes episodios de Star Wars duren lo mismo, porque ni siquiera tuvimos tiempo de hablar de la banda sonora, que además es de un tema aparte, ¿no? Así que vamos a dejarlo por aquí, vamos a tener que colgar la pluma. Por lo menos nos queda la oportunidad de seguir hablando en los siguientes episodios. Les agradecemos a todos los que han tenido la amabilidad de seguirnos, les agradecemos a todos los que han tenido la amabilidad de compartirnos en sus redes. Estamos en Facebook, estamos en YouTube también, no olviden que pueden buscarnos en ese lugar. Yo me despido y les mando un saludo sobre todo a Herman, que es el que nos ha amablemente hecho los insertos, y a Carolina, mi esposa, que me da permiso de estar aquí, porque si no me pega. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zepping y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!